Mencionaremos brevemente como una introducción que desde la necesidad de vender y de comprar, la contabilidad es una herramienta básica para administrar las empresas, y más aún en esta época en donde cada transacción puede marcar la diferencia en las economías de cada empresa. Vale la pena indicar además que en las últimas semanas nuestros expertos de las diferentes especialidades del grupo BDO han expuesto recomendaciones y opciones para tratar de salvar las empresas y hacerlas sostenibles. Justamente la intención de esta webinar es darles a ustedes las mejores prácticas contables que ayudarán a cada departamento financiero y contable de las empresas a proporcionar estados financieros que realmente sean útiles y sirvan para las administraciones y los accionistas en la toma de sus decisiones emergentes. En la primera parte, Verónica Murillo hará la exposición. Les recordará más bien cuál es la necesidad de generar de manera general y más aún en esta situación los reportes financieros, así como expondrá brevemente las necesidades de los usuarios tanto externos como internos en los momentos actuales. Muy buenos días con todos. Gracias por unirse a una nueva charla de BDO. Mi nombre es Verónica Murillo, gerente operativa del outsourcing, y es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes con este tema que consideramos relevante ante la crisis que estamos enfrentando. Como bien mencionó Giovanna, nuestro propósito es complementar y brindar aspectos importantes de la información financiera. Por favor, continuemos. Los usuarios de la información financiera son aquellos sujetos, sean empresas o personas, cuyo interés puede verse afectado de forma positiva o negativa respecto a las cifras presentadas en los estados financieros. Esta información acerca de la situación financiera, del rendimiento, flujos de efectivos de una compañía, tiene como objetivo ser útil a una amplia variedad de usuarios que en estos momentos pueden estar necesitando tomar decisiones económicas importantes. Así también puede demostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que le han sido confiados. En función de esto, nuestros usuarios se van a clasificar en usuarios internos y en usuarios externos. Nuestros usuarios internos pueden tener casi de forma ilimitada acceso a la información. Dentro de estos podemos mencionar algunos como accionistas, directivos y gerentes, auditores internos, empleados, quienes utilizarán esta información. Por favor, continuemos. Para la toma de decisiones emergentes, alerta sobre posibles riesgos, aseguramiento del cumplimiento de políticas, procedimientos y normas dentro de la compañía. Los usuarios externos, por otro lado, a pesar de que tengan de cierta forma limitada el acceso a esta información, pueden constatar la misma, sea a través de contratos con la compañía o a través de las páginas web de entes de organismos de control que tenemos en Ecuador. Como usuarios externos podemos mencionar a clientes, proveedores, bancos, inversionistas y entes reguladores, quienes buscarán en la compañía definir si ésta se podrá mantener como empresa en marcha, si tiene la capacidad de pago, ver riesgos y la rentabilidad que posee, el control de cumplimiento de normas contables y tributarias. Los usuarios internos podrán utilizar la información financiera. Aquí tenemos algunos ejemplos para que podamos ir revisando. Los accionistas, siendo quienes aportan el capital para la compañía, es indispensable para ellos ver la continuidad del negocio y ver su rentabilidad. Es por esto que utilizarán la información financiera para evaluar las pérdidas sufridas durante esta crisis sanitaria. También asegurar una comunicación adecuada interna y externa para comprender los efectos de las acciones emergentes. Directivos y gerentes. Siendo los responsables de la estrategia empresarial y de los procesos de control, es evidente que utilizarán esta información para evaluar los impactos financieros
y estado actual de la compañía. Además, vigilar la liquidez y aplicar medidas de respuesta durante la crisis. También buscarán evaluar los impactos financieros y aplicar acciones económicas emergentes conforme las leyes y normativas que han sido emitidas durante esta emergencia. Los empleados, a pesar de que no sean parte de quienes toman decisiones, es importante en estos momentos para ellos la información, ya que también les permitirá conocer sobre la continuidad del negocio y obviamente de sus puestos de trabajo, así también la razonabilidad de sus salarios, por lo que desearán validar la situación financiera de la compañía para revisar posibles acuerdos con su empleador, sea para aceptación de reducciones de sueldo conforme consta en el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Los usuarios externos, como entidades financieras, buscarán revisar la capacidad de la entidad para cumplir sus compromisos de pago y su capacidad de endeudamiento. Es así que podrán evaluar los estados financieros corrientes y proyectados para actualizar nuevos créditos, ver reestructuraciones o incluir periodos de gracia. Nuestros acreedores, que son con quienes mantenemos compromisos más directos, también revisarán nuestra información con el fin de que podamos establecer acuerdos para extensión de plazos, tal vez tasas de interés o en algunos casos condonaciones. Algunas de las entidades de control que nosotros hemos colocado como ejemplos de usuarios de esta información financiera, tenemos al Ministerio de Relaciones Laborales y jueces de lo laboral, quienes podrían requerir la información en estos momentos para comprender efectos ante eventuales demandas por despidos intempestivos sin pago de indemnización, acogiéndose las empresas al artículo 169 del Código por la causal de fuerza mayor. Tenemos también a la Superintendencia de Compañías, que es un ente que probablemente pueda requerir esta información por actos societarios que las compañías incluyan, como liquidación de empresas, aumentos o disminuciones de su capital, o sean empresas que se encuentran dentro del concurso preventivo, que es una medida preventiva de quiebra. Si la compañía no se encuentra regulada por la superintendencia o son personas naturales, esta información puede ser requerida por la función judicial. Podemos mencionar que también puede existir otras necesidades de la información que se encuentran ahora determinadas en el proyecto de ley de apoyo humanitario. Bien, ¿qué recomendaciones damos para la emisión de los reportes financieros? Con la crisis de COVID, los efectos económicos que tenemos actualmente, es importante que la información financiera pueda ser de alta calidad. Esta información requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones a los cuales ha estado afectada la empresa. Para ello, es importante que esta emisión sea razonable y deba cumplir con algunas características. Dentro de estas tenemos características fundamentales y características cualitativas. Las características fundamentales tenemos relevancia, que buscamos que sea información que nos permita influir en las decisiones de los usuarios y nos permitan tomar medidas adecuadas ante la crisis. La representación fiel es la información completa, neutral, libre de errores, con el fin de que la decisión que se tome en estos momentos de crisis sea la adecuada. Características cualitativas. Tenemos la comparabilidad. Una entidad debe revelar información comparativa respecto del periodo anterior, por lo que es importante que incluyamos en esta información comparativa información descriptiva y narrativa de las partidas
que involucran los estados financieros con el fin de identificar y comprender las variaciones de las cifras entre un periodo de tiempo y otro, con el fin de que se pueda ver qué medidas podemos tomar respecto a las cifras que han variado. Verificabilidad. Es importante que la información no esté distorsionada y que si otros observadores la pueden revisar, esta represente fiel reflejo de la compañía en las actuales condiciones. Oportunidad. Como ya habíamos mencionado, es necesario que se registre de forma puntual toda la información y transacciones de las cuales la compañía tiene en este momento registro, ya que nos permitirá tomar mejores decisiones en estos momentos. Comprensibilidad. Clasificar y presentar de manera clara y concisa, al igual que uniforme, la información que tenemos al momento. Dentro de la información financiera, nosotros tenemos algunos reportes que nos pueden permitir y servir como herramienta para la toma de decisiones. Dentro de estos vamos a mencionar algunos como el cash flow, que nos proporciona como usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo. En estos momentos de crisis es importante que se tenga efectivo en las compañías, por lo que deberíamos priorizar desembolsos esenciales. En el estado de situación financiera, siendo que se incluyen partidas de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, pasivos financieros, activos y pasivos por impuestos, es importante que fomentemos la eficiencia y rentabilidad de nuestros activos, ver que estos sean productivos. También podríamos revisar mantener un pasivo proporcionado respecto al patrimonio. En estado de resultados integrales, con partidas como ingresos, costos y gastos, es importante que con análisis adecuado podamos revelar posibles riesgos, gastos en aumentos o ver alguna pista que nos permita fortalecer los valores de la compañía. Para ello es importante que diferenciemos y controlemos los costos que la compañía ha estado incurriendo durante este periodo de crisis. Se establezca precios y márgenes de venta que tal vez sean más competitivos en estos momentos y que antes no los habíamos considerado. Establecer un punto de equilibrio a través del cual podríamos empezar para obtener un beneficio. Otras medidas que podemos revisar son el apalancamiento financiero, que es un mecanismo con el cual nos podríamos actuar con el endeudamiento como palanca para potenciar la actividad manteniendo un riesgo controlado, pero como ya habíamos mencionado antes, revisando que nuestro pasivo esté proporcionado respecto al patrimonio. Los indicadores financieros. Calcular indicadores financieros que expresen liquidez, solvencia, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad permitirá identificar aspectos económicos y financieros que muestren las condiciones en las que se encuentra actualmente la compañía. Con estos podemos utilizarlos como aliados para descubrir fortalezas y debilidades que no nos habíamos dado cuenta hasta este momento de crisis. Algunas variables que consideramos debemos incluir en los reportes financieros. De forma general vamos a hablar de este tema, ya que en algunas webinars anterior ya se amplió el tema de NIPS. Solo vamos a hacer mención de algunos cambios y variaciones que consideramos relevantes. Dentro de esto tenemos en existencias. Es importante que evaluemos la porción de los costos que no serían capitalizables debido a que no se ha podido realizar las entregas respectivas o existió más costos en estos tiempos. Revisar los cálculos de valor neto de realización, ya que se verán influidos por nuestros gastos de venta en estos momentos de crisis. Cláusulas de penalidades por demoras en entrega. Es importante que revisemos si tenemos algunas de estas cláusulas que debamos cancelar.
activos financieros. Es importante revisar los modelos de pérdida esperada de la NIF 9 de instrumentos financieros para incorporar los impactos por el COVID-19. Evaluar de igual forma incremento de riesgo de crédito por morosidad de cartera. En activos fijos, es importante conocer si el nivel de producción estaría por debajo de la capacidad normal para evaluar un posible deterioro o impacto en el registro de la depreciación que se verá afectada al no poseer un ingreso de esta depreciación. Pasivos financieros, la generación de intereses adicionales por mora, incumplimiento de condiciones de covenants en instrumentos de deuda para aquellos que tenían emisiones de obligaciones y que han tenido que incumplir en alguna de estas condiciones. Ingresos o compensaciones, ingresos y gastos excepcionales que se generan derivados de efectos COVID. Por ejemplo, si tenemos lucro cesante, este ingreso adicional deberemos registrarlo como un grupo de otros, o algún tipo de gasto, por ejemplo, con la generación de intereses adicionales que tuvimos con nuestros pasivos. Todos en un grupo específico de otros dentro del estado financiero. Arrendamientos. Es importante que revisemos los activos por derechos de uso por disminución de demanda, ya que probablemente debamos extender o reducir el tiempo de arrendamiento que habíamos considerado inicialmente. Revisar la necesidad que tiene la compañía de nuevos contratos o que tuvo la compañía de nuevos contratos para almacenar productos durante esta emergencia. Revisar de igual forma cláusulas de terminación de contratos por ausencia de la demanda. Si yo ya no necesito mantener este arrendamiento, revisar qué cláusula incluye para esta terminación, si debo poner mi garantía o un pago adicional, debe ser revisado. O reestructurar los contratos con periodos de gracia o incluyendo unos nuevos canos de arrendamiento. Revelaciones en las notas de los estados financieros. Al 31 de diciembre del 2020, deberemos contar con análisis relacionados al recálculo de las estimaciones contables que hemos tenido que efectuar, revelar las principales políticas contables y notas de los estados financieros mencionando los juicios y criterios que fuimos incorporando a través de esta crisis que hemos tenido que vivir. Es por ello que consideramos que las compañías en estos momentos requieren hacer inversiones adicionales que probablemente no estuvieron planificadas, sean internas o externas, ya que deberán buscar análisis y cuantificación de efectos en los estados financieros por todo este tema de crisis y buscar planes para la continuidad del negocio y de retorno de las operaciones, entre otras. Es importante este plan de negocio ya que nos permitirá conocer si la empresa en el corto, mediano y largo plazo podrá mantenerse en el mercado y como negocio en marcha. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vero. Vamos a pasar a la segunda parte. Una vez que Verónica nos ha recomendado, más que nada nos ha hablado de las necesidades de contar con esta información financiera, ahora nosotros hemos recopilado todos los gerentes técnicos del área de outsourcing en base a nuestras experiencias, las mejores prácticas justamente para obtener una información financiera realmente útil. Esperamos que estas les sirvan. Vamos a empezar mencionando temas básicos como la necesidad de contar con un manual de políticas contables. A más de que las políticas sean únicamente aplicadas como usualmente lo hacen las empresas, estas deben estar definidas y aprobadas por la junta directiva. También las actualizaciones deben ser aprobadas por la junta directiva. Los lineamientos para su emisión básicamente constan en la NIC 8. Además de hacer la medición, deberían hacer la medición de posibles impactos cuando aparecen nuevas
normas o cuando hay modificaciones. Usualmente las empresas lo hacen únicamente cuando el auditor externo les requiere. Más bien deberían hacer de parte de la propia empresa esta necesidad con el fin de que sus estados financieros estén correctamente valorados. Por otro lado, les quisiéramos comentar que de las compañías que hemos recibido, únicamente un 50 o un 60% cuentan con un manual de políticas. Nuestra recomendación es contar con un debido manual, ya que generalmente genera confusiones internas e inclusive en inspecciones de la superintendencia les ha requerido presentar este manual. Entonces deberían invertir un tiempo desde el inicio de la creación de la empresa y si no lo tienen, hacerlo aún cuando ya esté en marcha. Por otro lado, recomendamos que los procesos del departamento contable, a pesar de que se den de manera solamente aplicada, también estos deben estar debidamente documentados, deben ser aprobados y deben ser socializados. Recomendamos que en estos procesos se tome muy en cuenta el tema de control interno, con el fin de separar funciones y de otras técnicas que les permitirá evitar acciones de mala fe o inclusive errores que sean sin la intención de hacerlo, pero que siendo de gran materialidad pueden causar grandes complicaciones a las empresas. Otra de las recomendaciones es invertir en un software especializado, sobre todo cuando las compañías tienen un negocio muy particular. Hemos tenido casos de compañías de salud o de medicina prepagada que realmente el tratar de ajustar un sistema sencillo a sus necesidades de facturaciones masivas, de registro de costeo, de cobros de alto volumen, en realidad toma demasiado tiempo. Entonces, es nuestra recomendación que las compañías inviertan con el fin de, en el mediano y largo plazo, consigan reducir sus costos en personal y costos administrativos. Por otro lado, en el caso de que las compañías por alguna razón pospongan estas inversiones en sistemas especializados, les recomendamos que evalúen la necesidad de crear plantillas, macros, interfaces que les permita reducir tiempos y también un gasto en personal. En cuanto a la facturación electrónica, aunque la mayor parte de las empresas ya contamos con esta modalidad, sobre todo en esta cuarentena se ha visto todavía personas naturales obligadas a llevar contabilidad y pequeñas empresas que este tema de llevar la facturación manualmente les ha impedido seguir con sus operaciones normales. Entonces, nuestra recomendación es que se invierta también en este tema, que en realidad no es un mayor gasto, es realmente un gasto bajo y les va a dar grandes facilidades. Otra de las soluciones tecnológicas que nos ha servido muchísimo, sobre todo en esta época, es contar con el almacenamiento en nubes. Esta modalidad nos ha permitido tener accesos remotos, nos ha permitido contar con respaldos contables actualizados y por otro lado nos genera ahorros en soportes técnicos o en hardware. Es importante además que en esta modalidad cuenten siempre con el apoyo de alguien de tecnología para que sus antivirus estén actualizados, tengan firewalls con el fin de evitar robos de información, que es un tema que está muy de moda en este tiempo y es un riesgo alto para las empresas. Y entrando en materia de los registros contables como tal, hablaremos de que los contadores estamos obligados a contar con soportes apropiados de sus transacciones. Tradicionalmente, el contador ha registrado las transacciones únicamente contando con el debido soporte tributario que cuente con los requisitos que el reglamento de comprobantes nos exige. Y esto está bien. Sin embargo, es responsabilidad del contador y de la compañía contar con unos soportes que sean realmente representativos de la realidad económica de la transacción. Es decir, los contadores deberemos pedir contratos, deberemos pedir informes de trabajos realizados, hojas de tiempo y todo lo que nos dé a nosotros la tranquilidad de que la transacción realmente existió. De esta manera se evitarán contingentes futuros con alguna entidad de control. Además, es un tip o una recomendación que debido a la alta variabilidad de la jurisdicción ecuatoriana sobre cambios normativos en temas laborales y tributarios, sobre todo,
tengamos siempre almacenado en nuestros papeles de trabajos la normativa que usamos en el año en que se generó la conciliación tributaria. Esto es súper importante para tener las herramientas necesarias ante eventuales revisiones de la autoridad tributaria. Por otro lado, el manejo adecuado y ordenado del archivo también nos sirve de mucho, sobre todo para revisiones de los entes de control e inclusive nuestras propias necesidades futuras. Es importante archivar conforme las políticas que la compañía nos haya definido y por otro lado atender a la necesidad de los plazos que me ha pedido cada entidad de control. Otra de las recomendaciones es definición de centros de costos, ya que estos sirven a las administraciones para tener un mejor control presupuestario, ya que pueden de esta manera medir separadamente el rendimiento por líneas de servicios, por departamentos, por ciudades. Entonces, generar desde el inicio de la transacción este tipo de control por centro de costos les va a ayudar a que se procese de esta manera en contabilidad y, claro, después tengamos estados de resultados generados por estas líneas de servicio, por centros de costos. En realidad, ayuda de mucho a la administración para tomar decisiones por cada servicio prestado, por cada línea de servicio. Por otro lado, una de las falencias que tienen muchas empresas es que dejan de registrar las provisiones y ajustes mensualmente y lo dejan todo para final de año. Entonces, nuestra recomendación es que mensualmente se haga el análisis del registro oportuno de provisiones. Sobre todo, y para darles ejemplos, la provisión de la participación laboral, la provisión del impuesto a la renta, inclusive deberíamos proyectar la provisión de la jubilación patronal y del desahucio. De esta manera tendremos mensualmente ya un balance totalmente válido para que el accionista y el administrador vaya tomando acciones a tiempo. De lo contrario, las sorpresas se vienen a fin de año y ya es inmanejable hacer mejoras. Otra de las recomendaciones, como les ha comentado Verónica, es manejar presupuestos. Nuestra recomendación es que desde el lado del contador inclusive se presente a más del estado financiero real, se haga una comparación por cada cuenta inclusive con el proyectado. De esta manera vamos a dar una herramienta adicional a los administradores para que vayan tomando decisiones a nivel de cada cuenta de gasto o de ingreso. Por otro lado, también les mencionó Verónica que es necesario manejar cash flows. Más que nada, ahora las empresas tienen esta necesidad de hacerlo inclusive semanalmente. La recomendación es que se hagan en todos los escenarios posibles de estos flujos proyectados, con el fin de tener respuestas anticipadas para escenarios positivos o para escenarios negativos. Ya, otra recomendación a nivel de procesos del departamento contable es fijar plazos. Definir cortes documentales tanto con usuarios internos como con proveedores de información externa. En este caso, el gran ejemplo con gente externa es con proveedores. A final de que en determinada fecha se cierren las entregas de documentos, de comprobantes que serán contabilizados. Y por otro lado, también definir fechas con departamentos que nos proporcionan información a contabilidad. En realidad es muy recomendable ser muy estrictos y hacer excepciones que realmente sean relevantes y que puedan cambiar la presentación del balance. De esta manera, evitaremos entregar extemporáneamente los estados financieros cuando ya realmente no sean de mucha utilidad para el administrador. Para darles una cifra global, normalmente las compañías corporativas globales nos exigen una fecha de presentación del 5, del 6 del mes subsiguiente. Claro, para esto es recomendable que miremos hacia atrás y veamos cuántos días hacia atrás se debe hacer el corte documental. De todas formas, esta es una fecha referencial y depende de las necesidades de cada administrador y de los accionistas. También la colaboración de otros departamentos es bastante importante. El área de contabilidad está muy relacionada con el resto de departamentos y es recomendable hacer comprender al resto de departamentos la necesidad de proporcionarnos esta información. Por ejemplo, el área técnica nos entregará sus hojas de tiempo, el área de importaciones nos entregará todos los documentos para cerrar la liquidación a tiempo. Entonces, es necesario hacer énfasis a cada departamento de esta necesidad y también ser estrictos con ellos internamente.
Otra recomendación es para el líder del área contable, del área financiero, utilizar métricas para los procesos contables. Esto quiere decir que tener en cuenta el número de documentos que procesa cada asistente, tener en cuenta las estacionalidades de la empresa, cuándo son picos altos de información, cuándo son picos bajos, nos va a servir de mucho para medir la productividad de los empleados. De esta manera pueden hacer más eficientes los costos de este departamento. Por otro lado, la planificación tributaria. Es importante que cuenten inclusive con asesores externos en este tema, con gente especializada en temas tributarios, con el fin de ahorrarles dentro del marco legal el pago del impuesto a la renta. De esta manera maximizarán la rentabilidad neta para los accionistas. Entonces, hay que evaluar, y es una buena estrategia, si realmente invertir en un planeador, en un experto tributario, seguramente me va a generar un ahorro más grande en el pago de impuestos. Por otro lado, la recomendación siempre será que su equipo contable esté constantemente actualizado. Como les mencioné antes, la realidad jurídica de Ecuador es muy inestable, genera muchos cambios constantes. Entonces, es recomendable que siempre estén participando de actualizaciones sus asistentes y sus contadores. Y finalmente, la recomendación de contar con asesores externos. Es bueno recibir un criterio que refresque los criterios que tiene internamente la compañía. Entonces, siempre será recomendable tener una inversión de este tipo, que generalmente les va a generar más beneficios de los costos que les pueda ocasionar. Bueno, ahora viendo desde el otro lado, asimismo desde nuestra experiencia con varios tipos de compañías y de varios tamaños de compañías con diferentes accionistas, les vamos a mencionar los errores más comunes que las empresas suelen tener y que afectan a la eficiencia de sus departamentos financieros y a la final a la eficiencia de toda la empresa por no tomar acciones correctivas. Mencionaré brevemente cada error que hemos visto y que está de la mano con las recomendaciones anteriores. Hemos visto falta de políticas contables documentadas, omisión de actualización de políticas conforme cambios en NIFs, procesos internos no documentados, debilidades de control interno, pérdida de documentación, soporte por falencias de archivo, transacciones de mediana complejidad no documentadas debidamente, cuentas bancarias no conciliadas, clasificaciones incorrectas de los activos de corto plazo y también de los pasivos, clasificación incorrecta de centros de costos, impuesto de la renta causado excesivo por ausencia de planificación tributaria, falta de análisis y de registro de provisiones. Y finalmente, que dejan todo para el cierre, como les había mencionado, todos los ajustes de NIFs, provisiones, impuestos diferidos, les están dejando para el mes de diciembre. Entonces, en función de estos errores, también hemos ido recolectando las mejores recomendaciones para que las tomen en cuenta. En relación a todo lo que les hemos comentado, quisiera mencionarles al outsourcing como la tendencia de la administración moderna. Les voy a hablar muy brevemente de los beneficios que el outsourcing les brinda, con el fin de que evalúen esta opción en la administración de sus negocios. Entre las ventajas que el outsourcing contable les ofrece está que les permite a las empresas concentrar sus esfuerzos e inversiones en áreas que son vitales para el crecimiento del negocio al que se dedica. Les ayuda a disminuir costos del área contable y financiera, les ayuda a disminuir contingentes laborales por contrataciones de un equipo bajo la nómina de la empresa, les ayuda a contar con un equipo totalmente especializado en normativa contable, tributaria, laboral, y a contar con un equipo que constantemente se está actualizando en estos cambios. Por otro lado, les proporciona continuidad del servicio ante eventuales salidas abruptas de los contadores o asistentes, como les ha pasado a algunas empresas. Finalmente, les quisiera recomendar por qué trabajar con nosotros. ¿Por qué trabajar con BDO? Entonces les voy a mencionar que el contar con un servicio global utilizando una red internacional es una de las grandes ventajas de BDO. Tenemos altos estándares internacionales de calidad,
Tenemos un equipo con amplia y variada experiencia. Tenemos un equipo multidisciplinario capacitado continuamente. Ofrecemos reportes contables y financieros mensualmente en las fechas acordadas sin retrasos. Tenemos una asesoría integral preventiva que soporta la sostenibilidad y el alcance de sus metas. Y finalmente, nuestra diferenciación totalmente es que damos un servicio personalizado, estamos junto al cliente para las necesidades y consultas que ellos tengan, dando respuestas ágiles constantemente. Muchas gracias. Esta ha sido la intervención de parte de Verónica. Estamos atentos a recibir sus consultas por medio del chat y estamos siempre a las órdenes para poder apoyarles en cualquier emergencia, cualquier necesidad que tengan relacionadas con los servicios de outsourcing. Buenos días a todos.